tal? Mi nombre es Brian Cázares. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UAP Chimalhuacán. Soy del grupo 5. El tema que les voy a explicar es oído, que es un órgano vestibular de tipo coclear. Como primera parte, vamos a describir a lo que se refiere el término oído. El término oído hace alusión a un órgano que es de tipo sensorial, que transforma la energía sonora en energía mecánica y la energía hidráulica la transforma a energía eléctrica para después ser interpretada por nuestro sistema nervioso central. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, en la parte inferior podemos observar de cierta forma esquematizada las partes que componen a este oído. Como primera parte podemos observar el oído interno. Son tres partes que lo conforman. Después, con color rojo, podemos observar el área del oído medio. Y como última parte, podemos observar lo que es el oído externo. Bien, ahora, en lo que podemos observar de forma más detallada y específica en esta imagen es que el oído interno se compone por la cóclea y los canales semicirculares. En el oído medio podemos observar que se compone por el estribo, el yunque, el martillo y la membrana timpánica. Y en nuestra parte final, que tenemos en color azul, podemos observar que el oído externo lo conforma el conducto auditivo. Bien, como podemos, ¿qué les puedo decir? Saber, en el conducto auditivo es donde muchas de las veces generamos la secreción. Generamos esa secreción serosa. Es, por decirlo así, la forma de identificar este conducto, este oído, esta parte del oído externo, porque es la parte más externa que podemos observar en este conducto. Bien, los tejidos que presenta el oído es un pabellón auricular, que es piel con cartílago. En este caso, este pabellón lo tenemos en esta parte. Después, en el conducto auditivo externo, aquí podemos ubicar lo que les estaba comentando, glándulas de tipo ceruminosas y sebáceas, que son las que forman el cerumen que producimos en el oído, esa secreción que nosotros podemos ver o que muchas veces en términos coloquiales denominamos como cerilla. La división anatómica y fisiológica que presenta el oído. En la división anatómica podemos distinguir y clasificar tres áreas, que es el área del oído externo, que en la diapositiva anterior describimos de cierta forma un poco más específica con ayuda del esquema. Y este oído externo se va a componer por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. En el oído medio podemos observar lo que es la cavidad timpánica, los huesecillos del oído y la tuba de Eustaquio. Y como parte final, en la parte anatómica, en el oído interno vamos a localizar lo que es el laberinto óseo y el laberinto membranoso. En la parte fisiológica, lo que nosotros vamos a diferenciar o localizar en el sistema auditivo es la cóclea, los órganos de Corti, y en la última área, que es el sistema vestibular, vamos a ubicar lo que son los conductos semicirculares y el vestíbulo. Como podemos ver en este esquema, de cierta forma se describen ciertas áreas que anteriormente mencionamos. En esta parte del esquema podemos observar lo que es el conducto semicircular posterior, que vendría siendo parte del sistema vestibular. También podemos observar el conducto semicircular horizontal, y en la parte más inferior de nuestra imagen podemos ubicar lo que es el vestíbulo. También en este esquema podemos diferenciar lo que es un sáculo, el utrículo y la cóclea, que de cierta forma siento que al observarlo como que
nos hace entender un poco más, de cierta forma, lo que está escrito. Y sobre todo, en la parte final de este esquema podemos ubicar lo que son los dos tipos de conductos, que es el conducto semicircular anterior y el semicircular posterior, que ya los habíamos comentado, que forman parte del sistema vestibular. Bien, ahora después de que de cierta forma ya describimos los tejidos del oído en forma esquematizada, los voy a presentar a continuación de una forma más ordenada. Primeramente, lo que les describí fue la membrana timpánica en el esquema, que lo conforma la piel del conducto externo, el tejido conjuntivo, la membrana mucosa. Si recuerdan, les mencioné por decirlo así, la característica principal del conducto externo. También los huesecillos del oído, el martillo, el yunque y estribo, músculo tenso del tímpano y músculo estapedio. Otro tejido es la tuba de Eustaquio, que comunica el yodo medio con la nasofaringe y el cartílago. También el sistema de sedas aéreas, que son proyecciones a la porción mastoidea del hueso temporal. Y los dos tipos de laberinto que presenta el oído, que es el laberinto óseo y el laberinto membranoso. En el laberinto óseo, en la porción petrosa del temporal, y en el laberinto membranoso, que es un sistema de conductos y sacos. Son características en las que se difieren. Como podemos ver en la diapositiva, en la parte superior, en la esquina, les presento una microfotografía de un microscopio electrónico en el que nos describe de cierta forma más detalladamente las áreas que componen a los huesecillos del oído, que podemos observar el estrabillo, el yunque y el martillo. Es un corte histológico en un microscopio electrónico. En esta diapositiva, lo que les voy a explicar de cierta forma son las estructuras de cierta forma que difieren entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo es un espacio perilinfático con presencia de conductos semicirculares, vestíbulos en los que se encuentra el sáculo y el utrículo, que son básicamente la base que compone a este laberinto. La cóclea, que es una estructura en forma de hélice con un centro esponjoso, modiolo. Bien, ahora, después de describir al laberinto óseo, vamos a proceder a describir el laberinto membranoso. El laberinto membranoso. El laberinto membranoso es un espacio endolinfático que a diferencia del óseo, que es perilinfático, el laberinto membranoso es endolinfático. Presenta crestas ampulares en los conductos semicirculares, máculas en el utrículo y en el sáculo, y es un órgano espiral de Corti. En la parte derecha de la diapositiva podemos observar a un corte histológico con un microscopio electrónico que hace referencia a estos laberintos. Y como podemos ver, son muy similares, de cierta forma solo difieren en algunas características. En la parte inferior de la diapositiva podemos observar sus estructuras, que básicamente son similares. Difieren en algunas cosas, pero básicamente es lo mismo. Ahora, de forma más detallada, vamos a describir las estructuras del oído que conforman a sus epitelios. Bien, primeramente procederemos con las células sensoriales. Las células sensoriales son estereocilios llamados cilios sensoriales, porque su estructura básicamente es un estereocilio. Son transductores mecanoeléctricos, es decir, perciben estímulos. La estructura de un estereocilio básicamente están compuestos por filamentos de actina y están unidos por fimbrina y espinina. En la parte inferior podemos observar las partes que componen a un estereocilio, que como podemos ver son células de sostén,
son células ciliadas, como lo comentamos en la definición de células sensoriales, que son estereocilos llamados cilios, es decir, de cierta forma son como su equivalente. En la parte izquierda de la diapositiva lo que podemos observar es una microfotografía electrónica, solo que tiene un Photoshop. En esa parte podemos observar de forma más detallada lo que es un estereocilio. Lo que ahora vamos a explicar en esta diapositiva es la sinapsis en cinta, que es un procedimiento que deriva de la diapositiva anterior, ya que en esta sinapsis se ven involucrados los estereocilos. Esta sinapsis se da cuando los estereocilos despolarizan la membrana. Ellos generan esta apertura en los canales del calcio y hacen otra apertura de los canales del calcio por el voltaje. De cierta forma es la forma en cómo los estereocilos se involucran en este proceso. Ahora pasamos a la cresta ampular. La cresta ampular es una estructura sensorial de los conductos semicirculares. En la parte inferior podemos observar la estructura de esta cresta ampular, en la que podemos observar sobre todo los nervios sensoriales, que es a lo que hace referencia al mencionar que es una estructura sensorial, que está presente en los conductos semicirculares. Ahora continuamos con el máculo del sacculo y el utrículo. Este es un sensor de gravedad y de aceleración lineal. Lo cubre la membrana otólica. Células ciliadas y células de sostén son las que presenta en su estructura. En la parte de abajo podemos observar la imagen en la que podemos observar de cierta forma su estructura y en la que podemos observar la presencia de esas células de sostén. La siguiente parte es el órgano espiral de Corti. En el órgano espiral de Corti tenemos que diferenciar que está formado por 3 compartimentos. Es una de sus características principales. En el esquema podemos observar de cierta forma este órgano espiral de Corti de una forma más detallada, que como anteriormente lo mencioné, de cierta forma ya solo estamos siendo más específicos, pero en la primera diapositiva explicábamos de forma más amplia el panorama en cuanto a un panorama. En esta diapositiva lo que vamos a presentar es un corte histológico con una tensión de hematoxilina y eosina. Es una tensión de cóclea y órgano espiral de Corti, en la que de forma más específica podemos diferenciar las estructuras que describen la diapositiva anterior. En la parte central de la imagen podemos ubicar lo que es el órgano de Corti, que de cierta forma ya le habíamos dado su descripción, pero no de forma precisa en cuanto a una imagen. Y sobre todo lo que es la cóclea, que es lo que podemos apreciar en esta microfotografía de un microscopio óptico. De forma más detallada, el órgano de Corti presenta diferentes tipos de rampas. Una rampa intermedia, una rampa vestibular, una rampa timpánica y todas estas presentan endolinfa. En la parte de abajo podemos observar un corte histológico sobre la rampa intermedia con una tensión de hematoxilina y dioxina en un microscopio óptico. Debemos de resaltar que el órgano de Corti es una estructura funcional que transforma la energía hidráulica en energía eléctrica. Este órgano presenta una forma de triángulo escaleno y está adherido a la membrana basilar. Sobre todo en la parte estructural de este órgano tenemos que se compone de 9 tipos celulares y una membrana tectoria y 2 túneles espirales. En la microfotografía que nos aparece podemos de cierta forma diferenciar las estructuras más sobresalientes de este órgano,
que anteriormente ya describí, como lo que es la rampa vestibular. Aquí también podemos diferenciar su membrana, am, lo que es el órgano de Corti, de forma más específica y con un aumento. Y sobre todo, es una tinción de hematoxilina y oxina con un microscopio óptico. También cabe resaltar que ah, este órgano de Corti presenta tipos celulares que principalmente son las células ciliadas, limitadas por el túnel espiral. Estas son internas y externas. En la diapositiva anterior ya habíamos comentado que presentaba dos túneles. Las células falángicas, que son de sostén, son internas y externas. Las células de los espirales, que cubren el espiral interno, que igualmente son internas y externas. Y sobre todo, de forma más específica, podemos ubicar lo que son las células de Bocher, las células de Claudis, células de Hensel y la membrana tectórica. En la parte superior de esta diapositiva podemos observar las células pilares. Sobre todo, de cierta forma, ya se hace una descripción más específica en cuanto a las células. Bueno, básicamente eso sería todo referente a lo que es al oído. De cierta forma traté de explicar de forma más específica cada estructura, presentando algunos cortes histológicos y sobre todo algunas de sus características principales. Lo traté de cierta forma de desmenuzar y hacerlo de cierta forma más comprensible para de cierta forma tener las diferencias y características específicas de cada zona que componen al oído.